es Apatzingán, Michoacán, donde en los últimos días se han reportado balaceras y ataques con drones cargados de explosivos. La de esta mañana fue en la comunidad Loma de los Hoyos y anoche fue en Puente de Alambre y San Fernando. No hay reporte de personas heridas ni tampoco de detenidos. Los enfrentamientos no cesan pese a la implementación de un operativo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, que instalaron una base de operaciones en la Nopalera Oriente. En medio de esta vigilancia, aseguraron un rifle AK-47 con cargadores y cartuchos, así como prendas tácticas. Estaban en una parte serrana. Mientras que sacerdotes del municipio de Apatzingán confirmaron que por la violencia que se ha registrado en las últimas semanas, tomaron la decisión de cancelar las misas en varios de sus colonias y tenencias. Esta nueva refriega en Loma de Hoyos se suma a lo ocurrido en Parácuaro, donde un dron atacó varias viviendas. Los recurrentes enfrentamientos de los grupos del crimen organizado han provocado el cierre de comercios de diferentes giros. Y los que abren han optado por cerrar relativamente temprano, antes de que oscurezca, ante el temor de alguna agresión. Esto se refleja en Uruapan, Michoacán, donde escasea la tortilla debido a que los comercios han bajado cortinas por las constantes extorsiones. Este miércoles, más de 400 tortillerías del municipio están cerradas ante las amenazas por parte del cártel de los Viagras. El alcalde, Ignacio Campos, confirmó que todos estos negocios se encontraban sin servicio. Sin embargo, señaló que la seguridad de las actividades comerciales está garantizada y exhortó a la comunidad a levantar las denuncias correspondientes. La Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla en Michoacán informó que analiza cerrar los establecimientos de otros 30 municipios. Las extorsiones pasan fronteras y en el vecino Estado de México también denuncian el incremento de víctimas por este delito. Tras la quema de una combi en Coacalco, cientos de transportistas decidieron crear grupos de autodefensas. Dicen que usarán palos y piedras para enfrentar a los criminales. Por lo pronto, anunciaron un paro el 7 de agosto. Solo el 20% del transporte estará en funcionamiento. Además, se esperan movilizaciones en las principales vías del Estado de México, la entrada hacia la Ciudad de México y en Hidalgo. De acuerdo con Jafet Saiz, líder de transportistas ACME, existen más de 600 denuncias por extorsión. En varios estados como Quintana Roo y Tamaulipas se debate legislativamente una prohibición de los corridos tumbados y desde hace años está en debate la discusión sobre la prohibición de narcocorridos. La pregunta es si tiene sentido cuando al mismo tiempo estos grupos e intérpretes son invitados a los medios de comunicación, incluso dan conciertos en el Zócalo. Mire, este es uno de los grandes temas. Los prohíben en algunos lados, pero luego los invitan al Zócalo. Les hacen canciones como Firme o Peso Pluma a narcotraficantes y después dicen que son exponentes de la música popular y sí lo son, la verdad que sí lo son. No nos gustan, pero mire, hay grupos que fueron muy importantes y que son muy importantes que en el pasado también tuvieron esas historias. Los Tucanes, estoy pensando en los años 80 cuando surgían, los Tucanes de Tijuana le cantaban a los Arellano Félix, los Tigres del Norte a lo que era entonces el Cártel de Juárez, que incorporaba el de Sinaloa, eran invitados a sus fiestas. No es que los Tucanes, sin duda no, los Tigres del Norte no estaban relacionados personalmente con el negocio, pero eran parte de esa cultura y lo fueron a lo largo de décadas y lo siguen siendo. Y ahora estos nuevos grupos, con un gusto musical para mí de muy baja calidad, pero ese no es el tema, siguen estando y alimentando también esa relación. ¿Sirve de algo prohibirlos? Yo lo dudo, pero forme usted su propia opinión. ¿Qué le parece? Los escuchamos en todos lados. Traigo un cuerno de chivo y una súper muy bonita. No importa la reunión ni la edad de las personas.
Los narcocorridos, corridos bélicos o tumbados se escuchan en cualquier rincón del país. Debido a su popularidad, sus intérpretes han cobrado fama internacional. Recientemente, el cantante Peso Pluma se presenta tanto en palenques de los municipios más recónditos como en uno de los shows más importantes en la televisión de Estados Unidos. Ella baila sola. Give it up for Peso Pluma. El cantante mexicano más escuchado en plataformas digitales en todo el mundo ha pisado el escenario del Festival de Coachella, invitado por Becky G. Otra banda con gran popularidad es Grupo Firme. Su vocalista Edwin Cass, fiel a la naturaleza del género, ha dedicado canciones a integrantes del crimen organizado. Son agrupaciones que se han presentado en las principales plazas públicas, sin embargo es debido a la letra de algunas de sus canciones que gobiernos estatales han manifestado su intención de limitar las presentaciones de estos intérpretes. Bajo el argumento de que este género hace apología del delito entre la niñez y la adolescencia, el Congreso de Tamaulipas presentó una iniciativa para prohibir su difusión en festivales y eventos organizados en centros escolares. En Cancún, Quintana Roo, se anunció que ya no se otorgarán permisos para que se lleven a cabo eventos masivos donde este tipo de música sea la principal amenidad. Ante las diferentes opiniones sobre este tema, el presidente López Obrador rechazó prohibir los corridos tumbados. Nosotros nunca vamos a censurar. Pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen de que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos. El corrido es uno de los géneros más tradicionales de la música popular mexicana. Estamos hablando de hace más de 100 años. Eran los días de la Revolución Mexicana. Fue a través de estas canciones que autores anónimos relataban al pueblo historias de héroes, villanos, caballos, tragedias y grandes batallas. Pero con la expansión de los grupos de narcotráfico en México, cada cártel fue adoptando intérpretes, generalmente oriundos de su zona de influencia, para relatar sus actividades criminales. Dos agrupaciones fueron grandes protagonistas de esta historia. Los Tigres del Norte, preferidos de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, para quien compusieron temas como Camelia la Tejana, La Banda del Carro Rojo o El Jefe de Jefes. Y en el otro extremo de la frontera estaban los Tucanes de Tijuana, preferidos del cártel de los Arellano Félix, quienes compusieron El Papá de los Pollitos. En la actualidad es uno de los géneros que más ha expandido sus fronteras, sobre todo en Estados Unidos, donde las autoridades han emprendido una persecución contra cárteles mexicanos por el tráfico de fentanilo. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó al cantante Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julián Álvarez bajo la ley Kingpin. Lo señaló entonces de ser presunto prestanombre del narcotraficante Raúl Flores. Sin embargo, en mayo de 2022, salió de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Y los robos y secuestros no se dan solo en carreteras alejadas de los grandes centros urbanos. Ahora, muy lamentablemente, se ha generalizado a todas horas y en una de las carreteras más transitadas y urbanas del país, una en la cual muy probablemente usted ha transitado o transita cotidianamente, la México-Cuernavaca. Es la México-Cuernavaca, uno de los caminos más transitados y que en los últimos años se ha convertido en una carretera del terror, debido al incremento de asaltos. Los tramos más peligrosos son Huitzilac, Tres Marías y La Pera. El grupo criminal identificado como Los Netos tiene su centro de operaciones en Huitzilac, donde además de asaltar en el tramo carretero, se dedica al secuestro express, a las extorsiones, despojos de tierra, tala clandestina y violaciones. Esta banda está integrada por los hermanos Ernesto Ibarra Torres, alias El Neto, y Heriberto Ibarra Torres, El Pollo.
Otro integrante plenamente identificado por las autoridades fue Luis Alberto Ibarra Ramírez, alias El Diablo. Este hombre fue vinculado con el homicidio de 2 trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública. A pesar de ello y su historial violento, una jueza lo dejó en libertad tras considerar que los datos de prueba aportados no eran suficientes. En esta zona, 3 jóvenes acudieron a una cita médica y nunca regresaron a su casa. Sus cuerpos fueron localizados después de varias semanas. El otro tramo peligroso está entre la localidad de Parres y Tres Marías. Aquí operan los Chuchas, grupo dedicado a diversos delitos como asaltos carreteros a mano armada, despojo de tierras y el narcomenudeo. El tercer grupo identificado se denomina Los Panales. Opera sobre la carretera Huitzilac-Lagunas, de Zempoala a Santa Marta. El líder fue identificado como José Luis Eslava, alias El Rey. Los comerciantes también han exigido una mayor seguridad en esta autopista y carretera. En lo que va de este 2023, el registro es de al menos 25 asaltos a sus afiliados en la carretera federal y la autopista México-Cuernavaca. Así lo indica el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Rodrigo López. Es un tramo en el cual nos cobran una cuota de peaje que nos debe garantizar seguridad, nos debe garantizar buen estado de la carretera, pero no nos lo está garantizando. Y la carretera federal es igual una situación muy complicada. Hemos test de situaciones de inseguridad en las carreteras, hemos tenido pues que cambiar algunas logísticas de traslados de mercancías, cambiar algunas rutas. El periodista Héctor de Mauleón indicó que en 2019 hubo 310 denuncias por asaltos a mano armada, tanto en la autopista como en la carretera federal México-Cuernavaca, la mayoría de los cuales ocurrieron entre las 8 de la noche y la 1 de la mañana. De ellos, al menos 88 casos ocurrieron a plena luz del día. Mientras que en el reciente puente vacacional por Semana Santa hubo 22 denuncias de asaltos violentos en la carretera federal México-Cuernavaca. Los afectados señalaron que los criminales aprovecharon un bloqueo realizado por campesinos para poner piedras en el camino y obligar a los automovilistas a descender y poder asaltarlos. Otros indicaron que fueron agredidos a pedradas. La mayoría reconoció que no se detuvo a revisar ante la falta de seguridad en el camino. Bueno, este tema de las carreteras lo hemos insistido, lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos días, porque es uno de los más graves que tenemos. Porque ya antes, en el pasado, eran ciertas carreteras, en ciertas áreas y en ciertos horarios. Ahora es en cualquiera de las carreteras o autopistas que tenemos en México, a cualquier hora, en cualquier momento y contra cualquier persona. Contra un tráiler, un camión con mercancías, un autobús, un automóvil particular. Es un tema gravísimo. Hemos hablado muchas veces de Colombia. Cuando en Colombia se comprendió el alcance del crimen organizado, es cuando la gente no podía transitar de una u otra ciudad, no podía salir, por ejemplo, de Bogotá, porque las carreteras estaban tomadas por los criminales. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Así se puso la carretera México-Cuernavaca a la altura de la alcaldía Tlalpan. Se debió al bloqueo e incendio de vehículos cometido por habitantes de Topilejo, quienes exigían la liberación de 3 personas. Aseguraban que estaban retenidas luego del enfrentamiento entre talamontes y fuerzas de seguridad, quienes realizaron un operativo en la zona contra la tala ilegal, que se da en los bosques que existen en los límites de Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Las víctimas eran empleados de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, a quienes mandaron a realizar una inspección. Según testimonios, los retenidos estaban en Huitzilac, municipio de Morelos. Culpa están los parientes así. Los mandan al matadero, los mandan con balas y picos a un operativo
señor. Están exponiendo su vida, ya explotaron 3 camionetas. En Huichilac. De acuerdo con autoridades, 4 aserraderos clandestinos fueron clausurados. Decomisaron madera, maquinaria, herramientas y vehículos. La vialidad fue liberada luego de que las 3 personas fueron regresadas a Topilejo. A lo largo de la Sierra Chichinahuatzin, que se ubica en los límites de la Ciudad de México, Morelos y el Estado de México, operan grupos clandestinos dedicados a la tala. Estas personas actúan por cuenta propia y otras están ligadas a grupos criminales. Apenas en junio del 2023, tras un operativo en el pueblo Lomas Tepecamatl, ubicado en Tlalpan, la Fiscalía Capitalina aseguró que se tiene conocimiento de que detrás de este ilícito posiblemente opera la delincuencia organizada. Dichos grupos también recurren a la intimidación y al secuestro. Por su parte, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural estima que hay al menos 5 grupos dedicados a estos ilícitos. Se estima que estos grupos derriban un promedio de 100 árboles al día. En la zona existe presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Nueva Familia Michoacana. La Organización de Bienes Comunales de San Andrés Topilejo reportó que al menos existen 200 denuncias. El crimen organizado se quiere hacer de este territorio tanto por el negocio de la tala de árboles como por el narcomenudeo, debido a que se tiene salida a Morelos, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y el Estado de México. Es considerada como una de las 108 regiones críticas para la tala clandestina, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Otra de estas regiones es el Triángulo Dorado entre Chihuahua, Durango y Sinaloa, una zona conocida por ser refugio de narcotraficantes. Sin lugar a duda, la participación de Hugo López-Gatell frente a la pandemia ha sido un desastre, pero quizá ahora lo han tenido que comprobar, han salido los oficios. Cuando estábamos en un momento muy complicado, que llegaron las vacunas de Pfizer, el fabricante especificaba que necesitaban diluir 6 dosis por cada vial. Bueno, López-Gatell dijo, nada más porque se le antojó, que fueran 7 dosis por cada ampolleta, Jorge. La negligencia trasciende el COVID. El cuadro completo de vacunación para los niños hoy prácticamente ha desaparecido y no sabemos si los niños han sido vacunados, cuándo y cómo. Y también hay escasez de todo tipo de vacunas. Desde la oficina de Hugo López-Gatell se dio la instrucción de sobrediluir la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer. Así pudieron extraer 7 dosis de cada vial en lugar de 6 como es debido y como especifica el fabricante. Esta polémica se dio en 2021, cuando a través de redes sociales revelaron que se aplicaban las dosis de la vacuna en grupos de 7, cuando lo correcto era de 6. En ese momento, de acuerdo con las denuncias, las enfermeras argumentaron que la disolución del antígeno era por una cuestión técnica, porque si no, no alcanzaban las vacunas. López-Gatell lo negó. En redes sociales circuló un oficio firmado y membretado donde sí se dio la orden de vacunar a 7 personas, una más por tubo, lo que va en contra de las indicaciones de los fabricantes de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud recomienda aplicar el refuerzo entre 6 y 12 meses después de la anterior, pero las autoridades de salud solo cuentan con la vacuna Patria de origen mexicano y Abdala de origen cubano, las cuales no han sido aprobadas como refuerzo y las cuales también fueron creadas para atacar la primera cepa de coronavirus. 2 vacunas de las que no se ha dado a conocer cuál fue el mecanismo de pruebas y en qué población y en qué países se probaron. Especialistas en salud han advertido que la primera cepa ya no existe y que la variante responsable de la mayoría de los casos en el mundo y causante de la 5ª y 6ª ola es la variante Omicron. Además de la situación con las vacunas contra COVID-19, todo el esquema de salud ha sido desarticulado en los últimos años. Datos de la Encuesta Nacional de Salud revelan que solo 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen completo su esquema de vacunación. Hasta hace una década, la cartilla de vacunación era indispensable para los trámites escolares o para viajar. Hoy, esos datos han quedado borrados. Organizaciones civiles indican que desde 2018 las coberturas se encuentran entre las más bajas en los últimos 20 años. La situación se agravó con la pandemia por COVID-19, ya que la población dejó de asistir a clínicas de salud para aplicarse las vacunas. El cuadro completo incluye la inmunización contra tuberculosis, contra hepatitis B,
Otra vacuna es la pentavalente, que protege contra difteria, tétanos y tosferina, así como poliomielitis e influenza B, y la denominada triple viral, sarampión, viruela y parotiditis. Según la misma Ensanud, en 2006, la cobertura al año cumplido de 4 de esas 6 vacunas fue de 78.4%, y para el año 2000 solamente alcanzó el 31% en 4 inmunizaciones, mientras que para niños de 1 y 2 años la cobertura apenas fue de 35.8%. Es un desastre lo que sucedió con las vacunas de COVID, pero además de todo, hoy no se pueden comprar estas vacunas en el sector privado y el gobierno solamente tiene esta vacuna Abdala y la vacuna Patria, que no están aprobadas por la OMS. Pero lo más grave quizá es que hasta hace muy poco, cuando tú tenías hijos o tienes hijos y los tienes que inscribir en cualquier lugar, desde el club, la escuela o más, existía una cartilla de vacunación. Era importantísima. Hoy no hay cartilla de vacunación, entonces no se sabe qué niño está vacunado y cuál no. La violencia está cada día más presente en la vida cotidiana de los jóvenes. Se cumple poco más de 2 meses desde que Patsy Jimena Hernández Acevedo perdió la vida. La joven de 17 años salía de su escuela cuando un petardo le cayó en la cabeza. Asistía al Bachilleres 2 en la alcaldía Gustavo Amadero. Para mí era una buena niña y ella quería formarse pues, como persona primero y pues ya con el tiempo ver alguna carrera que le llamara la atención. Por este hecho, el pasado 10 de junio, Jessica Alejandra N. recibió sentencia de 5 años por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con los reportes, mantenía un conflicto con Patsy, por lo que acudió a su grupo porril para agredirla. Aún falta localizar al hombre que acompañó a Jessica y ayudó a lanzar el artefacto explosivo. Que me ayuden a encontrar al culpable del que le hizo esto a mi hija, el que le arrebató la vida a mi hija. Su caso se suma a otros reportados en este año, donde ha quedado en evidencia el incremento de la violencia entre menores de edad, como sucedió en el Kinder Frida Kahlo de Cuautitlán Izcalli. Juan N. y Laura N. permanecen en prisión tras el ataque con arma de fuego cometido contra una maestra. Se trata de padres de familia de un pequeño, al que le mostraron cómo hacer justicia por mano propia sin entablar diálogo. Las cámaras de seguridad captaron cómo ambos entraron de forma violenta al plantel escolar y arrodillaron a la maestra y a una cocinera para exigir una disculpa al menor de edad. Además de este caso, Juan N. está vinculado a proceso por amenazar con la misma arma a una mujer en vía pública. Mientras que el pasado 31 de mayo, en la secundaria número 80 Cuauhtémoc, en Los Reyes La Paz, un alumno de 13 años llevaba un arma 9 milímetros dentro de la mochila. El conserje se percató que el menor iba armado e intentó quitarle la pistola, pero este disparó. Lesionó al conserje de 62 años e intentó escapar. Al llegar los compañeros al lugar, detectaron a un masculino que se encontraba empuñando un arma de fuego. Y a la salida fue donde los compañeros de seguridad pública le dieron alcance, metros adelante sin perderlo de vista. El adolescente fue presentado ante un ministerio público. Sin embargo, quedó libre al cuidado de sus padres. De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, por tratarse de un menor de edad, como establece el artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no se le puede imponer medida de internamiento. En consecuencia, procede decretar su libertad y dejarlo bajo el resguardo de sus padres. Otra arma de fuego fue localizada en un plantel educativo en la colonia San Andrés, en Guadalajara, Jalisco. En la trifulca que se salió de control entre los estudiantes, uno de los menores resultó lesionado y fue trasladado a un puesto de socorro para su valoración. Su estado de salud se reportó estable. Los padres del afectado señalaron a las autoridades que realizarían la denuncia correspondiente. El arma era de utilería y quedó a cargo del agente del Ministerio Público para las investigaciones. Mientras que un estudiante de sexto semestre del Colegio Bachilleres 275 en Matamoros fue dado de baja cuando los directivos encontraron en redes sociales una fotografía de él y un compañero portando un arma de fuego. El director del plantel, Alejandro Muñiz, explicó que para evitar el ingreso de objetos prohibidos, el reglamento contempla que los alumnos usen mochilas transparentes o de red,
así como la Operación Mochila de forma regular, por lo que no se había presentado situaciones similares. Y los padres de familia firman el reglamento que rige las actividades de cada plantel educativo. En Mérida, Yucatán, hubo una amenaza de tiroteo en una escuela secundaria. Esto provocó que estudiantes y maestros fueran desalojados. La alerta al 911 se dio luego de que un exalumno publicó que realizaría detonaciones en la escuela ubicada en la colonia Paseo Montejo. Elementos de la policía implementaron en esa ocasión un operativo de seguridad y se descartó la amenaza. Descanse, sueñe bonito. Que te vaya bien, Jorge. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.